navega en la palabra y la palabra llega a puerto al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto saludarlos otra tarde al pie de la letra. Buenas tardes, Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Galileo Contreras. Buenas tardes. ¿Cómo está usted allá en casa? ¿Listo para contestar las preguntas, llevarse regalos y por supuesto participar votando por el editorial de la siguiente semana? Espero que sí, porque tenemos 3 opciones para usted, para que usted elija de qué quiere hablar el próximo miércoles, que sería con la letra J. De una vez le voy a dar los editoriales para que vaya pensando cuál quiere que sea el tema de la siguiente semana. Juguete, jacaranda, ahora que ya ha entrado de lleno la primavera, o jazz. Cualquiera de los 3 es genial, cualquiera de los 3 nos remite a la literatura, así que pues ahí están las opciones. Juguete, jacaranda o jazz. ¿De qué quiere que hablemos la próxima semana? Usted decidió que hoy habláramos de Intruso. Y pues ese es el editorial de esta tarde, Intruso. Pero también tenemos varios temas. Le vamos a preguntar quién escribió, ya sabe, al ratito le digo, para que usted se lleve un libro. Le vamos a recomendar La isla del Dr. Moreau, de H.G. Wells. Le vamos a platicar de Jorge Isaacs también. Y tenemos algo de música también. Ya sabe que el pretexto siempre es la letra. Hoy estamos con la I en la vuelta 19 que damos al abecedario aquí en Al Pie de la Letra. Pues vamos a arrancar con el tema, con el editorial. ¿Qué es un intruso? Es aquella persona que no perteneciendo a determinado círculo, a determinado lugar, a determinado ambiente, pues está ahí, ¿no? Está inmiscuido ahí. Sí, dentro de. Y eso es lo que es un intruso. Claro. Y podemos mencionar en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, Patricia, en la cuestión ecológica hay ciertos, digamos, hábitats en los que se introduce de otro hábitat un intruso o, digamos, otra especie y hace un total desastre dentro de las condiciones de las cadenas alimenticias que existen, ¿no? Por eso se restringe mucho sacar un animal, digamos, de un determinado hábitat a otro. Se llegan a restringir incluso sacar frutos o semillas de un lugar a otro, porque terminan viniendo pues de fuera y cambiando las condiciones existentes, modificando todos los hábitats, ¿no? Así es. Y yendo pues un poco más allá, ¿no? Y aprovechando la definición de intruso y este ejemplo que pones, intruso puede ser también todo aquel contaminante, ¿no? Aquel contaminante que interfiere con un hábitat, ¿sí? Pues, vamos, está más asociada la palabra intruso a lo negativo que a lo positivo. Y abonando un poquito, la misma palabra o su raíz nos habla un poco de esto, ¿no? O sea, esta partícula in nos habla de que busca o que está adentro, mientras que trusus sería empujar, ¿no? Entonces, aquello que se empuja hacia adentro, ¿no? O sea, como este agente externo del que habla Galileo o este agente contaminante que en cierto momento, pues, no es propio de lo de adentro, digámoslo así. Sí, un virus sería un intruso en el dentro cuerpo de un humano, organismo. ¿no? Claro. Así es. Dentro de un organismo más en general. Exacto. Y un intruso dentro de algún círculo con ciertas afinidades, ya sea económicas, políticas, sociales, ¿no? Y entonces ellos mismos, los del grupo, nombran al intruso, al que no pertenece, al que sobresale por las diferencias propias, no precisamente que sean negativas per se, pero sí que
no pertenece a Claro. ese círculo, a ese entorno. Y que en un momento dado un intruso puede llegar a ser incluso benéfico, ¿sí? En el sentido de que llega a cambiar las relaciones existentes y modifica el organismo, Las dinámicas. modifica el hábitat, hace modificaciones que pueden llegar a ser como incentivos, ¿no? Para generar nuevas dinámicas, exacto. Hablando un poquito de este cambio que puede generar el intruso, podríamos hablar de ejemplos políticos un poco como Pepe Mujica, ¿no? O sea, que dentro de este concierto político, él llega con un discurso diferente y se presenta como tal, ¿no? No, incluso, pues, digo, Sí. es un intruso dentro del común denominador del ambiente, ¿no? Del ambiente, lo que significa o lo que es político, ¿no? Lo que significaba ser un presidente, Exacto. ¿no? Para empezar, era el presidente pobre, ¿no? Le decían. Sí. Entonces, de ahí ya se diferenciaba y entonces no pertenecía, ¿no? Hubo otras anécdotas como que no lo dejaran pasar porque no traía un traje bien puesto, y etcétera. Entonces, se le tomaba como intruso sin ser un intruso. De alguna manera la globalización, el libre mercado ha generado una multiplicidad de intrusos, ¿no? Que pueden ser símbolos, que pueden ser personas, que pueden ser elementos pues, que se están intercambiando dentro de las mismas fronteras, ¿no? Yo pienso que precisamente estamos en un momento de reajuste ante todos los elementos pues, que están traspasando las fronteras y que se están mezclando unos a otros, ¿no? El terrorismo, por ejemplo, es Así también es. una condición intrusiva, ¿no? No necesariamente política en el sentido civilizado, ¿no? Pero de alguna manera pues llega, se introduce de fuera y genera una dinámica, en ese caso, pues muy negativa, ¿no? Así es. Y hablando un poquito de este terror del que hablas en la literatura, hablando específicamente solamente de un ejemplo, ¿no? De El intruso del cuento de H.P. Lovecraft. O Sí. sea, cómo este personaje no se da cuenta que es diferente y de repente cuando llega al interior del castillo y todo el mundo se escapa, o sea, hasta ese momento se da cuenta que es el intruso, ¿no? O sea, cómo el miedo, cómo lo diferente, que creo que está muy bien retratado en este cuento, nos da pavor, ¿no? O sea, el tema del otro que no es como yo, ¿no? Ujú. Entonces, eso también... Frankenstein sería un Otro. intruso, ¿verdad? Así Otro es. ejemplo. De que no pertenecen a los ámbitos pues, de normalidad y terminan por generar una confrontación y un miedo y un terror hasta que ellos mismos se pueden llegar a dar cuenta de que son diferentes, ¿no? De que son monstruosos, ¿no? Así es. Pues intruso nos da para mucho, podemos hablar incluso de la intrusión que nos brindan las redes sociales a opinar sobre ciertos temas que no nos corresponden porque los desconocemos, ¿no? Pero esta apertura que te da la red social, pues te permite, Conocer. ¿no? Opinar, Ujú. ¿no? Sin estar introducido en el ámbito con la información suficiente. Y entonces se crea un caos, abonando a lo que dice Galileo, una confusión, ¿no? Ujú. Y sucede esto de, bueno, si está repetido 1000 veces se convierte en verdad aunque sea mentira, ¿no? Es que Por la intrusión de los de los valores, de los pensamientos. A final de cuentas, el intruso se termina familiarizando. Digamos, esto ha sucedido en los pueblos bárbaros, ¿no? Que se fueron asimilando a las culturas que invadían. Así Los es. mongoles se asimilaron a los chinos, por ejemplo, ¿no? Los nórdicos se asimilaron con los cristianos, por ejemplo. Pues así podemos seguir hablando de el intruso o los intrusos, pero vamos a ir un corte. Recuerde que regresando le voy a hacer la pregunta para que usted se lleve un regalo de Literalia Editores y vote de una vez por juguete, jacaranda o jazz. ¿De qué quiere que hablemos el próximo miércoles? No le cambie, regresamos al pie de la letra. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al pie de la letra. Ya
regresamos al pie de la letra y ya tenemos votos. Edgar Daniel Mercado Espinosa vota por juguete y Héctor Ortiz vota por juguete y nos saluda. Gracias, Héctor. Pues ahí está. Juguete va a la delantera, atrás quedan Jacaranda y Jazz. Ya sabe que usted puede decidir cuál será el editorial de la próxima semana. Ahí en nuestra fanpage, al pie de la letra, en el muro, puede poner su voto para cualquiera de estas 3 palabras, o si usted quiere responder, ¿quién escribió con I Instrucciones para amar? ¿Quién escribió Instrucciones para amar? Fue un escritor, traductor e intelectual argentino. Optó por la nacionalidad francesa en 1981 en protesta contra el régimen militar argentino. ¿Quién escribió Instrucciones para amar? Esa nos la contesta, por favor, por inbox, para que no le dé la respuesta a todos los demás. Entonces, pues vota en el muro por juguete, jacaranda o jazz y responda quién escribió Instrucciones para amar en el inbox. Bueno, La isla del doctor Moreau de H.G. Wells. Este libro, escrito en 1896. Siglo XIX. Siglo XIX. Y comentábamos antes de entrar al aire de, bueno, muchas características que tiene esta obra, pero entre ellas, digo, la más relevante es lo visionario del autor, ¿no? Para detallar y relatar lo que... Experimentos genéticos. Exactamente. Muy interesante la manera en la que se da la narración. Es una novela, pues, de ciencia ficción, pues, muy intensa en el sentido, pues, de cómo H.G. Wells llega a visualizar, pues, me imagino que desde los experimentos que se hacían en su tiempo con la cruza de razas de perros, las mejorías de las razas de ganado, las cruces que ya se hacían entre las distintas plantas, llega a prefigurar y a proyectar una condición en la que el hombre podría desarrollar una habilidad desde la ciencia para modificar las actitudes animales y convertirlas o hacerlas lo más parecido a los hombres, haciendo incluso mezclas entre animales, ¿no? Entre un cerdo y una hiena, entre un oso y un toro, por ejemplo, ¿no? Perros que tienen una humanidad muy desarrollada a partir de esos experimentos. Es muy interesante la manera, pues, en la que también en la que está narrada la historia, ¿no? Así es. Cómo se cuenta a través de unos documentos encontrados en un baúl de una casa ya deshabitada. Cómo, pues, estos documentos se recopilan y se vuelven a escribir o a publicar donde no Moreau, Prendick termina por contarnos esta historia en la que se da a través de un naufragio. Un naufragio en el que, ¿cómo se llamaba su barco? Lady Vane. Lady Vane. Y en este naufragio, pues prácticamente toda la tripulación muere. Menos él, que queda con otros dos náufragos y que termina siendo rescatado después de trágicos sucesos en el mismo bote, ¿no? Por un extraño barco comandado por un capitán borracho, ¿no? Para empezar, que llevaba un puma, ¿no? Entre otras curiosidades. Entre otros personajes. Y otros personajes así un tanto enfermizos, extraños, ¿no? y digo, además de que es muy detallista Wells en la descripción, ¿no? Además de la narración, que es exquisita porque te metes por completo en la lectura y en la historia. Hay una descripción puntualísima, sin ser demasiado adjetivada, ¿no? Pero riquísima porque te imaginas absolutamente todo. Sí. Se los recomendamos ampliamente, La isla del doctor Moreau, de H.G. Wells. Afortunadamente lo encuentra en línea. Se lo vamos a compartir en un momento. Sí. Genial. Y sumando un poquito a lo que comenta Galileo, yo creo que también es un poquito
producto de su momento histórico. Estamos hablando de que es la época de Freud, ¿no? Y entonces este tema del inconsciente, ¿no? Del impulso que tenemos, del instinto, ¿no? Entonces de repente siempre vamos a estar encontrando esta crítica hacia el antropocentrismo, ¿no? O sea, cómo todo debe de girar y ir en dirección hacia el hombre, pero está esta dicotomía entre el hombre y la bestia, ¿no? Cómo de repente la bestia la intentamos volver hombre y cómo el hombre, en el fondo, pues termina siendo una bestia, Y cómo, ¿no? en aras Así es. cómo en aras de la ciencia se vale todo. Y se experimenta con una crueldad Se infinita, vale ¿no? todo. Y entonces ya no le vamos a seguir contando porque se lo vamos a cantar todo y lo que queremos es que lo lea, que se entusiasme con nosotros, que se anime a buscarlo. La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Lo va a encontrar fácilmente en la red, de verdad, se lo recomendamos, le va a encantar. Y nos encantaría también que después de que lo lea o durante la lectura, pues compartiera comentarios con nosotros allí en nuestro muro de Al Pie de la Letra, porque es rico, ¿no?, la retroalimentación de las lecturas que le recomendamos y que nos diga, no me gustó para nada, me gustó mucho, me pareció regular, etcétera, ¿no? Usted sabrá, pero sí nos gustaría que nos enriqueciera con sus comentarios sobre las lecturas y los autores que aquí comentamos en Al Pie de la Letra. Tenemos ya más votos, muchachos. Así es. Jesús Pimentel vota por jazz y Federico Velasco vota por jazz. Bueno, los del jazz le están haciendo la competencia a los de juguete porque van empatados. Y en último lugar queda Jacaranda. Así que si hay alguien a quien le encanta este árbol, Elaine Pimentel vota por jazz, otro para jazz. Bueno, se coloca en la cabeza jazz, en segundo lugar juguete y al final Jacaranda. Así que, como le digo, si hay alguien que ama este árbol, pues ya sabe qué hacer, votar por Jacaranda, que la jacaranda está presente en la poesía bastante, así que bueno. Pero también los otros dos temas son interesantes. Vamos a ir con música. Tenemos a Ismael Serrano, Amo tanto la vida. A mí sí me gusta Ismael Serrano. Ah, muy bueno, Ismael Serrano. Sí. Vamos a corregir algo. Elaine Pimienta vota por Jacaranda. Entonces le vamos a quitar el voto porque estaba yo equivocada. Es para Jacaranda. Otra vez Elaine Pimienta responde correctamente. Mario Robles vota por jazz, ya recuperó su voto jazz. Y Federico Velasco responde correctamente. Ya saben que los que votan o los que responden correctamente, pues tienen un regalo de Literalia que pueden recoger aquí en C7. El domicilio es Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México. Vienen acá con una identificación de hoy y hasta el próximo miércoles a las 7 y con mucho gusto les dan su regalo. ¿Quién escribió Instrucciones para amar? Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, de la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapaban de la linealidad temporal. ¿Quién escribió Instrucciones para amar? Yo sé que usted sabe y que si no va a investigar, ya sabe qué hacer. Por lo pronto vamos a ir a un corte mientras va e investiga y regresamos al Pie de la Letra. Ojos de sal, de azúcar, para leer la vida. Al Pie de la Letra. Ya regresamos al Pie de la Letra. Jesús Pimentel responde correctamente. Jorge Guillermo Guerra Becerra vota por jazz. Creo que va a ganar jazz, muchachos. Y contesta correctamente, porque ya va muy adelante. En segundo lugar va juguete y en tercer lugar pues va Jacaranda. Así que si quieren que cambien las cosas, ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, ¿quién escribió Instrucciones para amar? ¿Ya sabe? ¿Ya investigó? Si no es que ya lo sabía. Bueno, debido a los contenidos de su obra que transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico,
Suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. ¿Quién escribió Instrucciones para amar? Hemos recibido solo respuestas correctas, así que ya sabe, por inbox tiene que responder. Y tenemos con I a nuestro autor de esta tarde, con I de Isaacs. Jorge Isaacs nació en Cali. El 1 de abril de 1837 y murió en Ibagué en 1895. Se sabe poco de su infancia. Su lugar de nacimiento se lo disputan entre Quibdó y Cali. Se dice que estudió primero en Cali, que luego se fue a estudiar a Popayán y por último en Bogotá. Y entre los años 1848 y 1852, durante el gobierno de José Hilario López, su padre era George Henry Isaacs, un judío inglés originario de Jamaica. En su poesía, Isaacs evoca el Valle del Cauca como el espacio idílico en que transcurrió su infancia, y la marcha a Bogotá debió suponer para él un paso difícil. Regresó a Cali en 1852 sin haber terminado el bachillerato. 2 años después, en 1854, luchó en las campañas del Cauca contra la dictadura del general José María Melo por 7 meses. Su familia atravesó por entonces una difícil situación económica causada por la guerra civil. En 1856 se casó con Felisa González Umaña, que contaba por entonces con 14 años. Dios mío. Y que le daría abundante descendencia y perseverancia. Para que se escudara de ellos, fue un famosísimo escritor que atravesó Europa, Asia y África. Intentó dedicarse al comercio sin mucho éxito y probó suerte con la literatura. Sus primeros poemas datan de los años de 1859 y 1860 aproximadamente. En la misma época emprende la escritura de varios dramas históricos. Ese año, en 1860, tomó de nuevo las armas para combatir al general Tomás Cipriano de Mosquera, que se había levantado contra el gobierno central y combatió en la batalla de Manizales. Un año después, en 1861, murió su padre. Terminada la guerra, Isaacs regresó a Cali para encargarse de los negocios paternos, llenos de deudas. Tuvo que desprenderse de las haciendas llamada La Rita y La Manuelita. Estas desventuras económicas lo llevaron a buscarse un abogado en Bogotá, donde encontró eco en su actividad literaria. Leyó sus poemas a los miembros de la tertulia El Mosaico, quienes decidieron costear su publicación más o menos en 1864. Y ese año supervisó los trabajos del Camino de Herradura entre Buenaventura y Cali. Durante el año en que desempeñó este trabajo, precisamente comenzó a escribir su novela María, que es con la novela con la que se le más recuerda. Y en esa misma época, debido a lo insalubre del clima, contrajo el paludismo, enfermedad de la que terminaría por morir a los 58 años de edad. Jovencísimo. Otro dato es que militó en el Partido Conservador, pero después se unió al Partido Radical y en 1870 fue nombrado cónsul general en Chile. ¿Qué tal? A su regreso intervino también activamente en la política del Cauca, tanto como editor de periódicos como representando a su departamento en la Cámara de Representantes. Intervino de nuevo en luchas políticas en 1876, en las que nuevamente tomó las armas. Fue expulsado de la Cámara de Representantes en el año de 1879, a raíz de un incidente en que Isaacs, ante una sublevación conservadora, se proclamó jefe político y militar de Antioquía. ¿Qué tal? Ambicioso el joven. Pues tras este incidente se retiró de la política, pero para eso de 1881 publica un canto extenso, poema que no concluyó, que se llama o tituló Saulo, muy bello por cierto. Fue nombrado secretario de la Comisión Científica y exploró el departamento de Magdalena en el norte de Colombia, donde halló importantes yacimientos de carbono, petróleo y hulla. Bueno, los últimos años de su vida los pasó retirados en Ibagué, donde había dejado alojada a su familia años antes. Ibagué es departamento de Tolima, proyectando una novela histórica que habría de ser su obra maestra, pero que nunca llegó a escribir. Murió en Ibagué el 17 de abril de 1895, siendo su última voluntad que su cadáver fuera enterrado en Medellín.
No obstante, siempre expresó su amor por el Cauca, su querido país vallecaucano. Sí, mucho amor al Cauca, aunque es tan ingrato con sus propios hijos, solía decir. Así. Pues este es Jorge Isaacs, conocido por su novela María, ¿verdad? De una personalidad contrastante. Sí, ¿no? y muy polémica, ¿no? Toda la forma, pues, bueno, venía de una familia acaudalada, es lo que se puede ver. Realiza una novela, pues, que marca un hito en la novela romántica latinoamericana, ¿no? Si no es que es la primera novela donde se ve, pues, la historia de esta mujer María y su amor, pues, con un hombre también hacendado, ¿no? Que un poco se dice es como su propia vivencia, ¿no? Transformada en literatura. Y bueno, hay un libro sobre él también muy interesante que se llama La atropellada vida de Jorge Isaacs, precisamente atropellada, ¿verdad? Es Así es. una novela donde pues se ve cómo Jorge Isaacs conoció a María en Colombia del siglo XIX, hizo política, combatió en la guerra civil, fue empresario, aventurero, hasta que la fiebre amarilla lo derrotó, ¿no? La novela está hecha por María Cristina Restrepo, que se dedica a hacer novela histórica. Investigación, novela histórica y tiene, por ejemplo, bueno, la vieja casa de la calle Maracaibo, Amores sin tregua, entre otras, ¿no? Y bueno, muy interesante la evocación que hace esta María Restrepo en su novela sobre la vida de Jorge Isaacs, ¿no? Cómo deja la ciudad para irse al campo, donde eran sus antiguas haciendas, y contrajo una deuda enorme. Padre. Sí, eran haciendas de la familia, o sea, de su padre, y realmente tenían muchas deudas. Y las trata de recuperar, ¿eh? Es alguien que trata de recuperar ¿qué podemos decir? La estatura, digamos, el nivel económico. Que tenía su familia, endeudándose todavía más con esas tierras, ¿no? Comprometiendo pues también el futuro de sus hijos, y sin embargo entregado al trabajo de las tierras con los peones que tenía, ¿no? Y un político arrojado, ¿no? Sí. Y de un temple interesante, porque tomó las armas él mismo, ¿no? No solamente estuvo... No solamente se proclamó político de gabinete, ¿no? Sino que fue al frente y pues es polémico y de un carácter. Sí, pues nació en 1835. Bueno, entonces estamos hablando de una inestabilidad política y económica absoluta, porque son las recién liberadas Américas, ¿no? Así es. Entonces, sin duda, pues tenemos esa condición en la que igual podías tener una fortuna que desaparecía que nada. En otro momento, ¿no? A partir de los distintos cambios políticos que se hacían. Pues la América de esos del siglo XIX, ¿no? 1800. ¿Y cómo es que se va tan joven, ¿no? Siendo aún productivo, ¿no? Y dejando pendiente, pues yo creo que su obra... Digo, lo que ya no escribió, no lo escribió, no, pero... se dedicó al trabajo. Se dedicó a trabajar y siendo este hombre tan tesonero, ¿no? En lo que emprendía, pues sí nos quedó a deber. Digamos que nos quedó a deber. Así es, ¿no? sí. Muriendo tan joven. Sí. Bueno, pues le voy a dar otra pista. Ahí está Jorge Isaacs para que busque. Hay algo de su obra en la red. La puede encontrar fácilmente también. Y también si nos puede comentar acerca de este autor, qué le pareció esta novela de María, es de fácil lectura, así que también la puede buscar y leer y opinar. Le voy a dar otra pista de quien escribió Instrucciones para amar. Vivió en su infancia, su adolescencia y principios de su madurez en Argentina, y a partir de la década de los 50 en Europa. Residió en Italia, España, Suiza y Francia, donde finalmente se estableció en el 51 y en la que ambientó
algunas de sus obras. Está muy presente Francia en la obra de este autor. Estuve a punto de decir... Fue amigo de Fidel Castro, que todavía está vivo. Exacto. Sí, fue un cubanófilo. Cubanófilo, ¿qué tal? Pues ahí está quien escribió Instrucciones para amar. Yo sé que usted sabe que si no va a investigar. Recuerde nuestros editoriales, juguete, jacaranda o jazz. Usted decide, vote en nuestra fanpage de Al Pie de la Letra. Regresamos después de este corte. Conspirar por la palabra. Al pie de la letra. Ya regresamos al Pie de la Letra y con I tenemos más música. Bueno, para empezar, ¿ya votó? Porque va ganando jazz y en segundo lugar va juguete y al final quedó jacaranda. Y ya queda poco tiempo para el programa, así que si usted quiere hacer la diferencia, pues vote por juguete, jacaranda o jazz. Y también por inbox responda quién escribió Instrucciones para amar. Vamos con música. Tenemos con I de Ingrid Michaelson, Turn to Stone. ¿Les gustó? Bella ¿Verdad que canción. está padre? A mí me gusta mucho ella. Ujú. En particular esta canción. Sí. Bueno, y tenemos algo de Isaac Sí. para compartir con nuestros amigos. A ver, Galileo. Sí, bueno, habría porque que- además era poeta. Claro, y habría que decir, pues, de parte de sus obras que escribió poco, que estábamos diciendo hace un momento, son poesías: Después de la victoria, Duerme en la noche callada, La tumba de Belisario, La tumba del soldado, Las hadas y Río Moro. Y vamos a leer Las hadas, Las hadas. que es un soneto, era sonetista, Sonetista. este señor. Jorge Isaacs. Que en realidad para hacer un buen soneto se requiere mucha Oficio. habilidad, mucho oficio. Soñé vagar por bosques de palmeras, cuyos blondos plumajes, al hundir su disco el sol en las lejanas sierras, cruzaban resplandores de rubí. Del terso lago se tiñó la rosa, la superficie límpida y azul, y a sus orillas garzas y palomas pasábanse en los sauces y bambús. Muda la tarde ante la noche muda, las gasas de su manto recogió. Del lindo mar dormida en las espumas, la luna halló la y a sus pies el sol. Ven conmigo a vagar bajo las selvas, donde las hadas templan mi laúd. Ellas me han dicho que conmigo sueñas, que me harán inmortal si me amas tú. Bello. Pues ahí Romántico, está. ¿verdad? Romántico. No deja ese amor No. por la selva Así y es. su tierra, ¿no? Y Apasionado. como Isaac. este soneto puede encontrar varios de Jorge Isaacs. Isaacs se escribe con doble A. Ah, sí. Isaacs. Como Alcohólicos Jorge Anónimos. Isaacs. Ajá. Más o menos. Por ahí va. Bueno, oigan, y en segundo lugar, la semana pasada quedó, bueno, nuestros amigos decidieron, así como han decidido que es muy probable, casi seguro, que gane jazz y que en segundo lugar quede juguete, pues la semana pasada usted decidió que en segundo lugar quedara la palabra imperio, Imperatum. de imperium, del latín imperium. Ujú. En los términos más rigurosos, un estado multirreligioso, multicultural y multiétnico Así es. que consiguió al menos parte de su territorio por conquistas. Exacto, ¿no? Se puede hablar del imperio de Alejandro, ¿verdad? Así es. Del imperio mongol y muchos hablan del imperio americano. El imperio el romano, que es el más famoso, ¿no? Así 1000 es. años de imperio romano, ¿no? De Pax Romana, ¿no? Y bueno, lo interesante de los imperios es cómo había una afinidad política sin duda central, pero había una múltiple libertad dentro de los pueblos que conformaban esos grandes y vastos territorios muy difíciles de controlar en su extensión total, ¿no? Hasta el imperio mongol, se habla del imperio mongol, que fue un imperio destructor. Hay imperios constructores e imperios destructores, ¿no? El mongol fue un imperio destructor que a fin de cuentas acabó asimilándose a la cultura más elevada, que fue la China. Y el imperio de Alejandro Magno, ese imperio, el helenístico, por ejemplo, fue un constructor porque llevó todo lo que fueron los valores Y de ahí griegos. estás hablando de la etapa, el periodo de tiempo en la historia Ujú. en el que permanece este
este dominio, ¿no? Sí, o este control social, político de alguna manera. político y territorial. Pero que daba mucha libertad cultural. Así es. Y me gustaría hacer una pequeña contribución en el sentido de que Isaac Asimov en su saga de Fundación e Imperio habla mucho de esto de lo que nos platica, ¿no? De cómo las sociedades van teniendo pues una curva, ¿no? Y entonces crecen y llega un punto en el que tienen que degradarse hasta morir, ¿no? Y entonces nos habla de cómo este personaje Es cíclico. termina tratando de frenar esta degradación, ¿no? Del imperio. Sí, muchos imperios pues, terminan por expandir sus valores o por consumirse dentro de los valores dominantes profesan. más elevados, ¿no? Así El Imperio es. Británico también, Así por es. ejemplo, ¿no? Que abarcaba la India, Irak, Afganistán, o sea, cómo los imperios han sido, en este caso, pues una condición de expansión de la cultura y de los valores, ¿no? Por ejemplo, se habla del Imperio americano, pues tal vez en el sentido de que llegan a imponer sus valores democráticos, ¿no? De que les llevamos la democracia, aunque sea con bombas, ¿no? No sé, en Afganistán, en Irak, ¿no? Pero se trata de esos valores, no tanto de un dominio intrínseco, ¿no? Sino más bien de un dominio, una influencia externa. No, y además, o sea, finalmente es un control Sí. que tiene su fin último económico. Que a fin de cuentas ahora es un imperio más económico que territorial. Por supuesto, Sí. ¿no? Y de hecho trasciende las fronteras, ya no existen las fronteras. claro. Y no sé si claro. tanto económico, creo que es más ideológico, ¿eh? Pues lo económico es Pero, ideológico. pero repara ahí siempre. O sea, Totalmente. finalmente, si no hay un interés de producir una ganancia, claro, ese entonces capitalismo. no lleva intrínseco el interés de ejercer un control ideológico. Imperio e ideología, o sea, Así en es. realidad esa es una expansión de los símbolos. Sí, los símbolos, por ejemplo, hollywoodenses, ¿no? Los símbolos de la enajenación que producen capital. La hamburguesa, El simple el hecho de consumo. la libertad del uso de armas, ¿no? O sea, ya por ahí ya hay una auspiciado en un asunto ideológico que también habría y condiciones. en una enmienda Sí. de la Constitución de los Estados Unidos hay una Que es- está velándose los derechos y la democracia, ¿no? Que eso es Pero muy de Estados finalmente, Unidos. pues es un control Estaba pensando económico. Sí. Un poco en Alemania, ¿no? Justamente en el tema de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ellos mismos se consideran pues, un imperio, pero, bueno, un Reich, un reinado. Sí, no era tanto imperio, porque en el imperio Era una monarquía. tiene que haber ciertas condiciones que prevalezcan determinadas libertades en los pueblos dominados, ¿no? Sí, determinadas libertades. Alejandro Magno llegaba a un pueblo y lo dejaban entrar, pero Alejandro Magno pues les imponía un tributo, ¿no? Claro. O sea, ese impuesto, digamos, para dejarte de alguna forma Pasar. vivir Y pasar. y ser libre, ¿no? Y ser libre. O sea, Sí, sí te deja ser libre, pero... Y ser ciudadano de alguna manera, ¿no? Ser ¿Qué griego, tiene? como los romanos, ser ciudadano romano, ¿no? En las provincias. Ya falta un minuto. Ah, Ok. rápido, ¿eh? ¿Qué tal? El imperio del tiempo. El imperio del tiempo nos tiene dominados. Bueno, tenemos a Ibsen para citarlo. Dicen, pueden prohibirme seguir mi camino, pueden intentar forzar mi voluntad, pero no pueden impedirme que en el fondo de mi alma elija a una o a otra. Ah, bien. ¿Qué dice también? Un verdadero Córrele. espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en esta vida. Y una ¿Cuál vez- es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve. Ser uno mismo. Ahí está. Ya nos vamos. Ganó Jazz, en segundo lugar Juguete. ¿Quién escribió Instrucciones para Amar? Julio Cortázar. Cortázar. Los que respondieron correctamente ya saben lo que tienen que hacer, venir a C7 por su regalo. Ya nos vamos, Víctor Clavellina. Muchísimas gracias. Gracias, Galileo Hasta la Contreras. próxima. Gracias a usted por estar aquí en Al Pie de la Letra y le pido el favor de cada semana, de aquí a que nos volvamos a ver, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al Pie de la Letra.